Primer día de clases, apenas más alto que la hierba, colgaste tu sombra en un clavito. Rondas, giros, vueltas de castañuelas en la hierba, tretas de primavera. Todos hablaban de ti, a dónde irá a parar, pero levantaban la cabeza al decirlo. Campánulas violetas, azul, añil, tañido, estallido de cielos pequeños en tus ramas. ¿Entrabas al salón? En mi carpeta encuentro hojas, sol, ganas de salir al jardín corriendo. Castillo de fuegos celestes, sin fiesta ni patrones. Volcán de lava violeta, arrasa el orden. Isla azul flotante, voy a ti con mis libros a encerrarme. Estalló el tintero, aguamarinas aquí y allá. Jacarandá, mimosifolia, o mejor decir tarco, o decir gualanday, pero bailando. Sal si puedes. En cada vuelta de lápiz he ido cerrando la puerta de este infierno encantado. Fábula de soledad en que me encierro, abismo sin tregua al que me asomo, en cada palabra que escribo y que me sigue, como ala de ángel o cola de demonio. Especie de arte poética. Que lo amplié, esto lo escribí para el poemario Continuidad de los Cuadros, pero después volví a tomar ese mismo tema y le puse Sal si puedes 2. Vivo en la casa de la poesía, subo despacio sus escaleras y también saltando las bajo. Me siento en la silla de la poesía, duermo en su cama, como en su plato. La poesía tiene ventanas por donde se deja caer mañanas y tardes, y bien me cuelga una lágrima, bien sopla hasta tumbarla. Con esto quiero decir que trae curitas y heridas en la misma canasta. Yo quiero tanto a la poesía que a veces creo que no la quiero. Ella me mira, mueve la cabeza y sigue tejiendo poesía. Como siempre me quedará grande. Pero ¿cómo decirle quiero salir, quiero freír honestamente mis espárragos? Ya la veo alcanzándome con su botella de aceite y su loca sartén. Ya la veo con su atadito de espárragos saliéndole de la manga. Ah, su frescura, su fulgor desordenado y el demorado compás con que me cerca. Y yo me rindo siempre, porque vivo en la casa de la poesía, porque subo las escaleras de la poesía y porque también las bajo. Amigos y amigas que leen por gusto, yo estoy en la casa de la poesía, en todo caso en la casa de la poeta Rosela Di Paolo, quien ha tenido la amabilidad de darse un tiempo para conversar. Rosela, bienvenida a Lee por Gusto y gracias nuevamente por esta conversación sobre poesía, y tu poesía en particular. Gracias, sí, encantada de recibirte y recibir tu programa, ¿no? Que es muy útil, muy bonito, muy bien pensado, muy bien sentido, ¿no? Sobre todo. Pensaba muchísimo en releer tu poesía, pero antes de empezar la charla no quiero olvidar algo muy importante. Hay un reconocimiento en particular que vas a recibir en la Feria del Libro de Lima, ¿no? El reconocimiento más importante que va a dar la FIL. Es un reconocimiento a tu obra, a tu trayectoria, como en su momento también el premio Casa de la Literatura sí. Lo hizo, ¿no? Y pues es necesario, ¿no? Quizás haciendo honor o jugando con el nombre de la página, yo decía, uno lee por gusto. El poeta, el escritor también escribe por gusto, ¿no? No hay como, digamos, un fin. Exacto. No. Escribimos a nuestro aire,
lo que queremos, no hay nadie que nos esté señalando con una pistola en la frente, escribe esto, escribe lo otro, ¿no? Nada que ver. Leemos por gusto y escribimos por gusto. Sí. ¿Y acaso se escribe, no sé, tú cómo lo afrontas? Como un diálogo, ¿no? Se habla mucho de tu poesía, el diálogo con otros poetas, con la tradición española, también con la tradición peruana, ¿no? San Juan de la Cruz, también con Eguren, ¿no? Sí, en fin, Sologuren, ¿no? Sologuren, Martín Adán. Sí. Entonces, se escribe, claro, por gusto, pero también como diálogo, como desfogue, como necesidad expresiva. ¿Cómo lo sientes tú? Es inevitable, porque he leído mucho, leo mucho, he estudiado literatura en la Católica, y entonces esos autores se quedan contigo, y sin darte cuenta comienzas a dialogar con ellos, ¿no? Entonces, ya sea en forma de poema o ya sea en tu propia cabeza, ¿no? Entonces, además yo he dictado clases en academias durante años, ¿no? Y me acuerdo llevar en la mochila un montón de libros, ¿no? Góngora, Quevedo, qué sé yo, ¿no? Entonces esos libros se me han ido malogrando con el tiempo. Bueno, malogrando es feo, pero puede decirse también, ¿no? Están todos doblados, marcados, hasta con tiza, ¿no? Porque en esa época usábamos tiza, ¿no? Y eso ha hecho que también me acuerde los poemas de memoria, ¿no? Cuando se dan cuenta que puedo recitar de memoria una cosa de Góngora, ¿no? Entonces dicen, ¿qué? ¿Cómo? Es que tanto repetir de salón en salón se te queda, ¿no? Entonces tienes una relación muy entrañable, muy cálida con los escritores. No los ves así como que estuvieran lejos, sino muy cerca de ti, ¿no? Sí. Parece el eslogan de Donofrio, ¿no? Sí. En el poema final que le dices, si puedes dos, pues el verso dice, ¿no? Yo vivo en la casa de la poesía. Pensaba, ¿no? A propósito de la relación que tiene el poeta con la poesía, si es, claro, yo vivo en la casa de la poesía, vivo en poesía. En tu caso y pensaba en el reconocimiento, tratando de como que ir viendo un poco hacia atrás, ¿no? Porque uno no es consciente del camino que viene, pero cuando ya avanza un tramo importante, puede quizás mirar y decir, yo he vivido en poesía, he vivido por la poesía, he vivido para la poesía, parece muy similar, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? Igual, ¿no? O sea, uno no se da cuenta, ¿no? Y cuando te piden para que aceptes no sé, desde una entrevista, una conversación, una charla, una conferencia, un homenaje, ¿no? Como fue en la Casa de la Literatura, como va a ser ahora en la Feria del Libro, ¿cómo es? 28ª edición de la feria. Te sorprendes, o sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Pero así es, así ocurre, ¿no? O sea, y además ya no tengo pues 15 años, ¿no? Entonces se supone, ¿no? Que ya soy de las poetas que van quedando, ¿no? Porque ¿cuántos poetas hemos despedido ya, ¿no? Es terrible, ¿no? Sí. Toño Cisneros, Inostroza, Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Bueno, también era poeta Edgardo, ¿no? Entonces, Sologuren, Washington, Delgado, ¿no? O sea, Dios mío, se nos han ido casi todos, ¿no? Entonces, nosotros estamos quedando en la primera fila. En todo caso, la poesía para ti ha sido una elección, porque conversábamos así informalmente justo en la conferencia de la feria, pues que Eduardo Chirinos en un artículo donde reflexionaba sobre el quehacer poético, ¿no? Sí. Él decía pues que el quehacer más cercano de la poesía para él era la docencia. La docencia. Porque y era muy consciente de que si aspiraba a tener una comodidad económica, podría abrirse, pero por otro camino. Claro, claro. Sí, es cierto. Cuando a mí me preguntaban, ¿pero para qué vas a estudiar literatura? Te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Qué te queda, no? Entonces le digo, puedo enseñar, puedo hacer periodismo, ¿no? Puedo ser correctora de estilo, o sea, hay varios caminos, ¿no? Más bien gente que había estudiado carreras muy útiles, ¿no? Ahora están pateando latas, ¿no?
como economía, esas cosas, o hacen taxi, ¿no? ¿Cuántas veces me he encontrado con taxistas como que se avergüenzan y dicen, pero yo había estudiado economía en la universidad tal y bueno? Entonces, yo por dentro digo, menos mal que yo estudié lo que me dio la gana, o sea, no me incliné a hacer algo que quisieran los demás, ¿no? Entonces, eso me alegra mucho, ¿no? Saber que con lo mío salí adelante, ¿no? O sea, parece un poco arrogante, pero es una lección también, ¿no? Eso es lo que yo les digo a mis alumnos en los talleres, ¿no? Hagan lo que ustedes quieran. Esta es la edad para hacerlo. Más adelante van a tener carga familiar, van a tener hijos, van a tener una serie de problemas. Y si ustedes, que son jóvenes y tienen toda la energía del mundo, no hacen lo que quieren, no se enfrentan a sus padres, ¿no? Porque los padres son siempre reacios, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando tengan 80 años y digan, ay, debí haber estudiado literatura, ¿no? Como a veces escucho, ¿no? Ahora, estudiar literatura no garantiza... Nada. ¿No? No, ya sé que no garantiza nada, pero no importa, porque mientras estudiaba yo estaba muy feliz. Eso es lo que cuenta, ¿no? Y volvería a estudiar, volvería a estudiar literatura. Claro, ampliaría un poco más, ¿no? Pero la idea es seguir en eso, ¿no? O sea, no me arrepiento, o sea, estoy contenta. Sí. Y ahora tu relación con la poesía ha variado, o sea, hablabas de la intensidad de los jóvenes, ¿no? Y claro, Sí. y tú has contado muchas veces el descubrimiento de la poesía en el colegio, este verso de Martín Adán y el de Sologuren. Y el de Sologuren. Y el encuentro y la publicación de tu primer poemario, Prueba de Galera, en 1985. Y el derrotero que has ido marcando, ¿no? ¿Cambia con la edad, con el tiempo, la relación con la poesía? Te vuelves más exigente. O sea, yo me he dado cuenta cuando he estado escribiendo, por ejemplo, Prueba de Galera, Continuidad de los cuadros, que yo era un poco así como que, o sea, era exigente conmigo, pero un poco como, un poco al azar. O sea, ya pues a ver cómo es, ¿no? Y después ya te vuelves más lúcida, ¿no? Y a veces echas de menos esa época así un poco, ¿cómo se dice?, fresca, ¿no? De escribir lo que te sale inmediatamente, ¿no? Pero felizmente, ¿no? En mi caso, siempre he sido disciplinada, entonces en ese sentido no ha habido mucha diferencia, ¿no? Sí. ¿Y esa disciplina está marcada por escribir todos los días? No escribo todos los días, no, ni crean que escribo todos los días. No, escribo cuando algo me excita, algo suena en mi oreja, una imagen que aparece, ¿no? Y desaparece, y si no la cojo en un papel, ya después ya no sé qué es de esa imagen, ¿no? Entonces, es así, ¿no? O sea, es un poco en el aire, ¿no? Es la imagen, ¿no? Marca una presencia en ti. Sí. No me refiero solamente por los títulos de los poemarios, Continuidad de los cuadros, ¿no? Y la sonoridad también, Tablilla de San Lázaro. De cielo a tierra, ¿no? También en cielo a tierra también hay esta evocación del jacarandá en la escuela, ¿no? ¿Es la imagen ese disparador, tal como...? Sí. Ese árbol existe, ¿no? Ese árbol está en mi colegio, en un jardín de mi colegio, y me encantaba leer debajo de ese árbol. Tanto es así que mis compañeras de clase decían, ese es el árbol de Rosela, ¿no? Entonces, cuando íbamos a hacer un paseo, algo así, de toda la promoción, Rosela va a llevar ese árbol en su Tupperware, ¿no? Así como primeros auxilios, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, se volvió algo muy, muy mío, ¿no? Y yo le escribía poemas a ese árbol. Entonces, eso de cielo a tierra tiene poemas que vienen desde esa época, ¿no? Pero los he continuado, ¿no? No es que me haya quedado solo en esa época, he ido avanzando con los años, ¿no? Y en la época de la pandemia ya lo cerré el libro, ¿no? Y entonces me sentí muy contenta, ¿no? Y además
es un árbol que todavía existe, ¿no? Muchas veces paso por mi colegio para ver si todavía está el árbol, ¿no? Sí, sí está, ¿no? A veces me asustan y me dicen, no, ya lo tumbaron. ¿Qué? No, no puede ser. Y no ha sido así, son bromas, ¿no? Entonces, bueno, así ha sido, ¿no? Como seguro se van a estar preguntando de qué colegio es el Colegio Santa Úrsula. Santa Úrsula, donde estudió Rosela sí. en secundaria, ¿no? Ahí estudié alemán y bueno, qué pena que no era tan bueno en inglés el colegio, porque ahora dicen que sí, que está muy bien en inglés, ¿no? Pero en esa época le daban más importancia al alemán, ¿no? Entonces, sí, teníamos recién en media, en secundaria teníamos clases de inglés, ¿no? Y 1 hora a la semana prácticamente. Entonces, no sirvió de mucho, ¿no? Pero no importa, ¿no? Por algo habrá sido. En todo caso, sirvió para descubrir la poesía en el colegio. Sí, claro, ¿no? Teníamos una excelente profesora de literatura, María Gracia Martínez, ¿no? Que nos estimuló, ¿no? a leer, a escribir, ¿no? Y justamente, ¿no? Ese afiche que estaba en el colegio y que me despertó la vocación, ¿no? Lo que los curas o las monjas llaman el llamado, ¿no? Lo descubrí cuando yo tenía 14 años, ¿no? Entonces me quedé parada ahí delante del poema y dije, y la sensación era que estaba mareada, o sea, como que me daba vueltas algo, ¿no? O que se me movía el piso, no sé. Y a partir de ahí comencé a escribir, pues es verdad. Y después en la clase de literatura, el poema de Sologuren, ¿no? Árbol, ¿no? Susana Raiz, en un artículo en la revista Martín, sí, dedicado a ti, sí. Ella señala pues que has experimentado con distintos lenguajes a lo largo del tiempo, ¿no? El permanente diálogo con la tradición, ¿no? Sí. San Juan de la Cruz, que se evidencia no solamente en los epígrafes, claro, sino también sí. en los temas, ¿no? Sí. Aquí está, por ejemplo, Machado, ¿no? De Cielo a Tierra, el último, el verso que escribió poco antes de morir, ¿no? Sí, era el último, lo encontró su hermano arrugadito en el bolsillo de un gabán viejo, raído, ¿no? Porque así estaba Antonio, ¿no? Y entonces es lindo como lo dice, ¿no? Sí, acá está. Lo voy a decir tal cual porque sí lo sé, pero estos días azules y este sol de la infancia. Un solo verso, no había más, ni adelante ni atrás, ¿no? O sea, parece que estaba empezando a escribir el poema, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿no? El verso que escribió Machado poco antes de morir, ¿no? Fue el último, el que encontraron en su gabán, arrugadito. Y retomando con esto que señala Susana Raiz, esta experimentación con el lenguaje, que llega quizás a un nivel así alto en el mar, ¿no? Claro, el tema, poner ahí Capitán Ahab y Bartleby, pero es como que encontrar una forma, yo trataba como que en esta conversación, muy difícil porque quien ha escrito algo no necesariamente relee lo que ya se publicó. Pero yo lo releía por mis clases. Entonces yo tenía las 24 horas, ¿no? A Garcilaso de la Vega, ¿no? A Góngora, a Quevedo. Tenía todo el tiempo a los escritores. Me refería a tus propios versos. Mis propios. O sea, es como, a ver, llevar a la reflexión a Rosela Di Paolo sobre lo ya escrito, ¿no? Pensaba en esta afirmación de Susana Raiz, ¿no? La experimentación con el lenguaje, con la forma. Esto porque no basta la imagen como para enunciar el poema, ¿o cómo tú entiendes esta búsqueda? Qué difícil, eso ya es hacer arqueología, eso que lo hagan los críticos. A mí me da flojera hacer eso, ¿no? O sea, uno escribe y ya, ¿no? Entonces ya no me responsabilizo, ¿no? Por más, ¿no? Pero es verdad, pues, todo lo que yo he leído, y no solamente lo que he leído, sino los cuadros que he visto, ¿no? Ahí, fíjate, todos los pintores, sí, están ahí, ¿no? Los libros. Que además los veía desde que era niña, porque en mi casa había muchos libros de arte, estos italianos que se llaman de Rizzoli,
¿no? Está Michelangelo, Leonardo, Rafaelo, ¿no? O sea, todos los Caravaggio, ¿no? Entonces, mientras esperaba el ómnibus que me llevaba al colegio, me ponía a mirar y a mirar, ¿no? Y entonces, cuando pude viajar a Europa, en mi 21ª vez que viajé a Europa, andaba metida en el Louvre, ¿no? O sea, en todos los museos que pudiera encontrar, ¿no? Y a veces terminaba tan agotada, ¿no? Que en la noche ya me iba a dormir, o sea, ya no podía hacer más, ¿no? Pero estaba feliz, o sea, estaba empapada de pintura, ¿no? Y entonces, por eso también Continuidad de los Cuadros, ¿no? Que tiene este homenaje a los pintores o a corrientes pictóricas, ¿no? Gauguin, ¿no? Gauguin, ¿no? Empieza, ¿no? Entonces, ese es el epígrafe, ¿no? Pero así era, pues, así era, es cierto, sí. Quizás como esta no es una clase de teoría literaria, ni mucho menos pretende serlo, es apenas una página de difusión literaria, quizás podría ser interesante pensar, claro, te comentaba yo, ¿no? Que me toca dictar clases de comunicación y literatura con chicos ajenos a la literatura, ¿no? Uy, Son ya. más del ámbito empresarial. Entonces, y cuando hablamos del cuento, de la novela, se habla de ahí de una coherencia, consistencia que tiene el texto narrativo, ¿no? Sí, claro. Ahora, ese análisis para el texto poético no calza, porque el poema no tiene necesariamente una... No está tan amarrado, ¿no? Sí, Sí, bueno, y sobre todo ahora, ¿no? Porque antes sí, antes estaba todo muy matemáticamente los versos, ¿no? La unido. rima en su momento, ¿no? Claro, ¿no? Entonces había una adoración por el sentido, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero últimamente, bueno, desde el surrealismo y toda la vanguardia, al contrario, ¿no? Está todo como desconectado y es el mismo lector, el que se va a encargar de juntar, ¿no? Entonces, sí, pues, es verdad, no es como un texto narrativo, ¿no? ¿Cuál sería la lógica, si cabe la manera de hablar del poema, para que funcione y... Es su ritmo, el ritmo que es como una respiración, ¿no? Entonces ya se cayó al piso la rima, se cayó al piso la métrica, Sí. entonces lo que se conserva es el sentimiento del ritmo, ¿no? De manera que una imagen pueda calzar en un verso, ¿no? Bajar al siguiente verso sin perder el aliento, se puede decir así, ¿no? Entonces, eso es lo principal, ¿no? Ahora, en tus poesías hay constante reflexión sobre la escritura, sobre el quehacer, ¿no? Permíteme aquí, de paso, menciono pues esta publicación del Fondo de Cultura Económica, ¿no? La poesía reunida. Mira, simplemente en algunos poemas, por ejemplo, como en Descabeza Estatuas, Ah, sí. ¿no? Ahí me peleo con la poesía, Ajá. ¿no? En Ama de Casa también, Sí, por ejemplo, ¿no? En Descabeza Estatuas dice, me canso de frotar una palabra con otra y de hacer chispita. sí. Ya no quiero poner esta letra aquí y esta tonta coma, ¿no? Ujú. En Ama de Casa, por ejemplo, Me amarro este escritorio a la cintura, ajá, ¿no? Y mira, pongo, me amarro este escritorio a la cintura y pongo las manos en la olla, en la obra. Echar letras, hacerlas girar, probarlas en voz alta. sí, Pensaba ¿ves? en Claro, esa... cuando yo escribo, yo leo en voz alta, porque es importante para mí el oído, ¿no? Entonces no es que se queda todo ahí aplastado en la letra escrita, ¿no? Sino también tiene que tener cierta musicalidad, ¿no? Entonces eso se prueba diciéndolo en voz alta, ¿no? Y ahí te das cuenta si hay algo que falta, ¿no? O que sobre también, O que ¿no? sobre, sí, claro, sí, claro. Y te Sí. pasa en esta escritura que el poema de su forma original más extensa se comprime. Ah, no, es que yo empiezo siempre comprimida, ¿no? Siempre mis textos son pequeños. Más bien me cuesta a veces trabajo darle un poco más de vida, más espacio, ¿no? Pero tiendo a la brevedad, ¿no? Entonces, y creo que así fue mi primer poema, ¿no? Así es, prueba de galera. Sí, la no, poema. desde mi primer poema, Mm. desde un poema que escribí a los 14 años, ¿no? También eran versos breves, ¿no? La historia era larga, pero los versos eran breves, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya es mi carácter, ¿no? O sea,
no me gusta mucho la poesía que habla mucho, ¿no? O sea, que parlotea, eso así digo yo, ¿no? Y la chuda, así le digo, ¿no? Toda llena de no sé, reflexiones sociológicas, políticas, o sea, yo digo, hay espacios para eso, ¿no? Entonces yo reafirmo mi lugar en la poesía lírica, ¿no? O sea, no es que esté en la luna, porque no estoy en la luna, ¿no? O creo que no estoy en la luna, pero sí me interesa la poesía que conserva una capacidad de síntesis, ¿no? Una posibilidad de decir muchas cosas en pocas palabras, musicalmente hablando, ¿no? Entonces eso siempre me ha llamado más la atención. No soy una poeta épica, no podría haber compuesto la Ilíada y la Odisea, con todo lo que me gustaron, ¿eh? Me gustaron muchísimo. Y los he releído y todo, pero no sería mi estilo, ¿no? Curiosamente ahora la poesía también tiene un vuelo ensayístico, ¿no? Ay, La poesía sí, actual. demasiado, demasiado. Yo me pregunto, ¿cuánto va a quedar de eso? ¿No? Porque llega un momento en que pasa la coyuntura y ya el poema se queda como una cáscara vacía, ¿no? O sea, ya no, creo. Sí, el ritmo entonces es Sí, sí. la guía. Para mí, no sé cómo será para otros, ¿no? Pero es para mí, ¿no? Entonces, vamos a ver. Por un lado están los cuadros, ¿no? La mirada, la imagen, la musicalidad también, claro. Pero muy interesante, y cuando conversábamos virtualmente en la pandemia, cuando tú confesabas que eras una lectora sobre todo de novela, ¿no? A mí me encanta leer Ajá. novelas, sí, me encanta. Entonces yo me preguntaba de qué manera la narrativa nutre a la poeta. Ah, mira, en mi último libro está nutridísima porque está dedicada a un novelista, ¿no? Ya, eso ya, más que eso no hay, ¿no? Entonces, además era un narrador y yo dos personajes hechos de narrativa, que son el capitán Ahab y Bartleby, los he convertido en personajes poéticos, Sí, es cierto. ¿no? Entonces los he llevado a mi molino, ¿no? Como se dice, y ha sido una experiencia linda porque ha sido mi forma de agradecer a la novela, ¿no? Y además eso me permitió durante 10 años, porque esa es la verdad, pasé como 10 años secuestrada por esos dos personajes, sobre todo por Bartleby, ¿no? Después se metió Ahab, pero Bartleby fue el principal, ¿no? Y durante esos 10 años releí la obra completa de Herman Melville o de su amigo Nathaniel Hawthorne, por ejemplo, o qué sé yo, ¿no? O las cosas de Arthur Conan Doyle, ¿no? De Sherlock Holmes, o sea, todo lo que fue el siglo XIX. Yo feliz porque odio los teléfonos y ahí no había teléfono, ¿no? Y entonces me fascinó estar en esa época, ¿no? Vivir en esa época. Muy importante lo que mencionas porque tomó ese largo tiempo, 10 años, Sí. la forma que exige el poema, o el tiempo que exige el poema, mejor Exacto, dicho, ¿no? sí. No una necesidad de continuamente publicar o estar, ¿no? Como poeta. Es decir, esos silencios hacia afuera, aparentes, el no publicar, no conlleva... No eran silencios hacia adentro, o sea, estaba en pleno trabajo. Y además asociando todo lo que pasaba a mi alrededor con ese libro. Aquí pasó al revés, o sea, todos los 4 primeros libros eran poemas que yo venía escribiendo y escribiendo, hasta que llegaba un momento en que yo decía, bueno, creo que están pidiendo subirse a un libro, ¿no? Y entonces escogía los poemas que, como digo yo, tenían una marca de tribu, o sea, algo que los asociaba, ¿no? Pero con el de La silla en el mar, todo lo que me venía a la cabeza tenía que ver con ese libro. Yo decía, pero ya, quiero un poco, ¿no? Salir de esto, y no podía. No te digo, era como estar secuestrada, ¿no? Entonces, cada cosa que pasaba, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, había una
una nave que perseguía un cometa durante más de 10 años para depositar ahí un robot que dijera de qué estaba hecho ese cometa. Y yo lo asociaba con Ahab persiguiendo durante un montón de tiempo a la ballena, ¿no? Y ahí mezclo con Bartleby, porque el robot sería como Bartleby, pero ese robot tenía que trabajar con luz solar, y cae en un sitio de penumbra, ¿no? Como Bartleby. Entonces no había ninguna respuesta de ese robot, salvo lo que habría dicho Bartleby. Preferiría no hacerlo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿ves? Cosas así. O las manos cruzadas de Cotos. Sí. Dije, estas son las manos de Bartleby, ¿no? O sea, no hace nada. Cosas así. En todo caso, revisando tu obra, lo que tú prefieres es no repetirte, ¿no? Porque ahí uno no podría hablar de una continuación, es decir, por la forma, por el fondo de cada poema. Es decir, has leído algunos poemas que yo te hice leer a propósito de la reflexión sobre la escritura. Ajá. El de Cielo a Tierra, sobre el jacarandá del colegio, están las imágenes. Pero también hay poemas como reflexiones respecto al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo donde habito, ¿no? En los brazos de mi cuerpo estoy, en sus pies me alzo y ando. De mi cuerpo soy hija única, y en su piel me sumerjo entera. Sin mi cuerpo no hay voz, ni mi voz ni tu voz. Sin las orejas de mi cuerpo, ni tu cuerpo sin los ojos del mío, sin sus manos. Me ama este cuerpo que yo habito, me abre sus ventanas y me teje, y desteje cada día que me asomo. Es él quien fabrica las palabras, la conciencia de estar, de ser aquí, porque así lo quiere. Y si no lo quiere, entonces nada, de nada. Qué bonito lo has dicho, nada, de nada. Porque sin cuerpo, ¿qué somos? Ectoplasmas, no sé. ¿No? Entonces, gracias al cuerpo estamos vivos, ¿no? Y te permites también, como en otros poemas donde soy cabra y tiro al monte, utilizar las frases del lenguaje coloquial, del lenguaje coloquial. Se insertan ahí de manera... Sí, por ejemplo, no sé si ya lo he contado o te lo he contado a ti, pero la tercera parte de Piel Alzada, que se llama Epílogo del Ton y Son Poemas Cautivos, ya la tenía lista, o bueno, casi lista, ¿no? Nunca se tiene nada listo, y podía haber ido en el primer libro, pero no era el lenguaje. Podía haber ido en el segundo libro, tampoco era el lenguaje. Recién encontró su asiento en el tercer libro. Entonces se ha quedado en mi cajón esperando, sí, haciendo así, ¿no? Y entró en el tercer libro. Por supuesto, a lo largo de esos años, porque fueron muchos años, lo miraba, lo corregía, ¿no? Entonces ya no era exactamente igual al día que los terminé de escribir, ¿no? Porque pasaron muchos años, entonces tuve más tiempo para corregirlo, para mirarlo, ¿no? Pero la idea era la misma, porque estaba mezclando un lenguaje arcaizante junto con un lenguaje, como tú dices, coloquial. ¿No? Y eso me acercaba más todavía a mi época, a mis contemporáneos, ¿no? Entonces era como una cosa risueña, ¿no? También. Y los diminutivos también, ¿no? Como que ahí... No solamente el clavito. El clavito, sí. O frotar las palabras hasta hacer chispita, Chispita, ¿no? Sí. Un poco como burlándome, ¿no? O sea, como que me encanta cuando hago chispa, o sea, pero me burlaba de mí misma, ¿no? Y hacer chispita, ¿no? Como haciendo alguna idiotez, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Pero bueno, pero así pues uno juega, ¿no? Hasta con lo que más quiere, ¿no? Sí, sí. ¿Y la poesía es eso también? ¿Juego? ¿Experimentación? Sí, claro. Pero no de una manera banal, sino es juego y experimentación que te lleva a conocerte y a conocer a tus compañeras, compañeros, ¿no? El mundo, ¿no? Entonces... No sé qué hubiera sido de mí si no hubiera encontrado la poesía. Y eso me decía mucha gente, decía, qué suerte que tú encontraste tu vocación
tan temprano, ¿no? O sea, ya desde que estabas en el colegio ya sabías que ibas a estudiar literatura, por ejemplo, ¿no? Y es verdad, porque hay gente que hasta ahora, hasta ahorita, no encuentran qué es lo que realmente les gusta, les satisface, ¿no? Sí. Están dedicados a quehaceres alimenticios, por decirlo de una manera, Sí, ¿no? O sea, sí. por tener dinero y pagar las cuentas. Pagar las cuentas, pero felizmente, no sé, cuando uno hace lo que le gusta, encuentra energías, encuentra recursos y sales adelante. O sea, yo no voy a tener un Mercedes-Benz, una casa con piscina, ¿no? Es que no me interesa eso, ¿no? Entonces hay gente que sí, que apuesta su vida a tener este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo me he demorado como 20 años en cambiar de frigider, ¿no? Seguía haciendo esos frigideres, ¿no? Que hacen hielo, ¿no? Y que cada cierto tiempo uno tiene que estarlo deshielando. Me decían, ay, ahora venden frigideres que no frost, o no sé cómo se llame, ¿no? Pero ¿cómo me demoré? O sea, ¿ves? Ese tipo de cosas, ¿no? De la vida práctica. De la vida por práctica. Estar en poesía. Por estar, no sé si es por estar o es mi carácter, ¿no? También. Es mi carácter también, no sé, sí. Y ahora que estamos haciendo esta reflexión sobre la poesía, ¿no? Partimos del homenaje. ¿De quién o qué poeta crees que has aprendido más? Si tuvieras que elegir así entre tantos, ¿no? Porque las deudas son... Son las deudas, sí, pero justamente Hemingway, cuando le preguntaban eso mismo, dio una lista como de 50 escritores. ¿Ya? Entonces yo diría también, ¿no? O sea, son demasiados, ¿no? Pero si tuviera que decir uno, no sé, o sea, pienso en Alberti, después pienso en Lorca, después pienso en San Juan de la Cruz, después pienso, o sea, comienzan a aparecer 20.000 personajes o autores, ¿no? Y no sé, es bien difícil contestar eso. Sí, lo sé. Si alguien que estudie mi poesía, ¿no? Si alguien se atreve a estudiar mi poesía, que lo diga, pues será más objetivo para ver con quién estoy más cerca, ¿no? De quién estoy más cerca. Sí. Rosela, como siempre va a haber oportunidad de conversar, confío plenamente en eso, pues voy a detener la charla literaria aquí para pasar a una secuencia de la página de Lee por Gusto muy importante, que es la de hablar de 5 libros favoritos. Yeah. Tú ya lo habías hecho en un momento y te propuse ahora estando en tu casa que busques libros para ti importantes, ¿no? Y de tu biblioteca, por supuesto, y las muestres. Acá hayas hecho una selección. Ya. Me gustaría que a quienes nos están viendo puedas hablar de cada uno. Este libro, supongo que lo mencioné, ¿no? Bartleby, de Herman Melville, ¿no? Este libro de Coetzee, el premio Nobel sudafricano. ¿Por qué? Porque se llama Vida y Época de Michael K. Y Michael K. es casi mellizo de Bartleby. Y me dio una emoción encontrar a este personaje, que era como reencontrarme con Bartleby, ¿no? Es un libro muy silencioso. Y el que habla es un doctor, es otra persona, no es el personaje, ¿no? Después, a mí como poeta, San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Creo que él ha sido mi maestro, ¿no? Se llama, bueno, Poesías Completas, ¿no? Acá, pero no sé si se ve. Sí. Después otro poeta ya más contemporáneo, Giuseppe Ungaretti, ¿no? Y por supuesto un poeta peruano que yo quiero mucho, que se llama José María Eguren, ¿no? Me siento como protegida que haya existido un poeta como José María Eguren, ¿no? Y no solamente alguien tan maravilloso como era César Vallejo, ¿no? Entonces como que hay otra posibilidad de ser maravilloso en otro registro, ¿no? Que es justamente Eguren, ¿no? Conectado también contigo, Eguren, ¿no? En la medida de las Sí, imágenes, yo la digo que es mi pintura. abuelito. Sí, hablando de huellas o de diálogo, pues tú, no solamente por continuidad de los cuadros, sino también por la imagen, ¿no? Sí, la Las imagen, imágenes. el color, ¿no? Sí, qué valioso es eso, ¿no? Sí, sí.
Y hay un guiño, un homenaje también aquí, ¿no? La niña. La niña de la lámpara azul, el ¿no? color azul, en realidad, el color ¿no? azul, claro, claro, ¿no? De cielo a Sí. tierra. Rosela, muchísimas gracias por No, tu tiempo, por a ti, esta, Jaime. por esta charla, que espero que sí agrade y sobre todo también homenajearte, porque no hay que esperar, digamos, un momento así Sí, inevitable para los claro, homenajes, ¿no? claro, claro. Además, no todo el mundo va a poder ir ese día, y ya sé que me van a extender el cariño, lo que sea, ¿no? Y que no es solamente un rato, una hora en una feria, ¿no? Sino se supone que es para siempre. Sí, y el homenaje siempre será porque es frase hecha, trillada, ¿no? La lectura. Y yo entiendo también que con la publicación de tu poesía reunida aquí en Fondo de Cultura Económica, la posibilidad de que esta poesía, tu obra, se conozca no Se solamente conozca, en la casa sí, matriz de ellos, que es México, sí. sino en Hispanoamérica, ¿no? Como, Claro, en Colombia, en Argentina, ¿no? En Ecuador, o sea, se va a todas partes, ¿no? Eso es lo que me gustó de la Casa del Fondo de Cultura Económica, ¿no? No solo la posibilidad de que estén todos mis libros reunidos, que antes yo estaba en contra de eso, justo te iba a decir también. yo estaba en contra de eso, por eso cuando yo he sacado mis libros con paracaídas, ¿no? Este símbolo, yo le pedí al editor de Paracaídas que fueran los libros, pero uno por uno, año por año, volver a sacar. Entonces, un año salió Prueba de Alera, otro año salió Continuidad de los Cuadros, y así, ¿no? Y entonces, como ya me había dado el gusto de sacar libro por libro, cada libro bailó con su propio pañuelo, ¿no? Revivió esa etapa, porque no había ningún libro en librerías. Y entonces cuando me proponen esto, yo digo, ya, está bien. Además bacán porque va a salir del Perú, ¿no? Yo siempre digo que en el Perú las editoriales son un poco endogámicas, están cerradas, ¿no? En sí mismas, ¿no? Entonces, dentro de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, encontrar una editorial que pueda viajar y que mi voz pueda escucharse en otras partes, me alegra. ¿Cómo no? Claro. Y merecido, necesario, ¿no? Editorialmente, si hay esa posibilidad, pues excelente. Sí, sí. Gracias nuevamente, Rosela, por No, recibirme en tu gracias a casa. ti. Gracias, Jaime. Y gracias, bueno, a quienes nos han seguido, escuchado y han visto a Rosela Di Paolo. Hasta una nueva charla.